Saludos cordiales, mi nombre es Fernanda Carhuaculca Paredes, estudiante de la Universidad Señor de Zipán, y hoy junto a mi grupo número 5 hablaremos sobre diverticulitis y diverticulosis. La enfermedad diverticular es muy prevalente con una repercusión económica y médica. Esta enfermedad tiene un componente hereditario del 40%, lo cual se relaciona con una dieta baja en fibra, la obesidad, la inactividad, el consumo de carnes rojas y sobre todo el alcohol. Además, esta enfermedad diverticular tiene una prevalencia en la población del 65% en adultos mayores de 65 años y el 40% en menores de 40 años. Además, sabemos que esta enfermedad el 80% son asintomáticos y el 20% sintomáticos, teniendo como referencia un 5% los cuales presentan un caso clínico grave. La diverticulosis es una condición en la cual mayormente le da a las personas mayores de 40 años. La mayoría de estas personas con esta condición no presentan ningún síntoma, por lo cual no requieren tratamiento, así como en otras personas también que pueden experimentar síntomas como hinchazón, gases y dolor abdominal. La diverticulitis es una condición en la cual los divertículos se inflaman o se infectan, lo cual puede causar síntomas muy graves como dolor abdominal intenso, fiebre y hasta náuseas. Estos requieren de reposo, medicación y hasta cirugía en algunos casos. Diferencias entre la diverticulosis y la diverticulitis. Es de gran importancia poder diferenciar, ya que la diverticulosis es la presencia o aparición de divertículos sin inflamación o infección, mientras que la diverticulosis es la inflamación o la infección de los divertículos. El principal órgano aquí afectado es el intestino grueso, en la parte del colon, lo cual incide en el sistema digestivo a causa de dificultades en los divertículos, que son minúsculas bolsas o cavidades que se crean en las paredes intestinales. La diverticulosis. La aparición de los diverticulosis aparece cuando se desarrolla unas pequeñas bolsas abultadas, que vienen a ser la divertículos, en la pared del intestino grueso. Estas bolsas suelen sugerirse con el tiempo y son más frecuentes en las personas mayores de 50 años. Uno de los factores de riesgo viene a ser lo que es la edad avanzada. También una dieta baja en fibra. Las dietas bajas en fibra aumentan la presión en el colon. La obesidad viene a ser lo que es el sobrepeso, que va a aumentar el riesgo de la diverticulosis. La falta de ejercicio. La falta de ejercicio puede favorecer en la formación de diverticulosis, así como también el tabaquismo y el consumo excesivo del alcohol. La diverticulitis es la inflamación o infección de uno o más de los divertículos. Esto puede ser ocasionada por bacterias descubiertas en los divertículos o el daño de los tejidos. Uno de los factores de riesgo viene a ser lo que es la edad avanzada, la dieta baja en fibra, obesidad, falta de ejercicio. Y también se va a incluir lo que es el cierto de medicamentos, ya que van a comprometer mucho al desarrollo de la diverticulitis, como el opoides, antiinflamatorios, no esteroides, que viene a ser el ibuprofeno y el naproxeno. Estos medicamentos van a aumentar lo que son los riesgos. Explicaremos qué ocurre a nivel anatómico y fisiológico. Nos preguntamos, ¿qué es un divertículo? Un divertículo es una especie de bolsa o saco que se forma a lo largo de una estructura hueca en el cuerpo. Usualmente hablamos de estos sacos en el contexto del intestino grueso, por lo que serían denominados divertículos colónicos, pero también pueden ocurrir en el intestino delgado y en otras estructuras huecas del organismo. Sabiendo esto, pasamos a decir que las paredes del intestino están formadas por varias capas, comenzando con la capa más interna, que es la mucosa, luego la capa submucosa, también encontramos lo que es la capa muscular y por último tenemos lo que es la capa serosa. En ocasiones estos divertículos incluyen a todas las capas del intestino, por lo que son llamadas divertículos verdaderos. En cambio, cuando la mucosa y la submucosa atraviesan lo que es la capa muscular y quedan solamente cubiertas por la capa serosa, que estos divertículos son conocidos como divertículos falsos o pseudos divertículos. Entonces decimos que la presencia de divertículos en el colon se conoce como diverticulosis y en la mayoría de los casos los individuos no sabrán que tienen esta condición,
ya que básicamente esto no presenta síntomas. Pero en algunos casos estos pacientes presentan lo que es un dolor abdominal, en el vago, y en ocasiones el divertículo puede hasta sangrar. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos son descubiertos a través de una colonoscopía o una tomografía, que fueron realizados por algún otro propósito para poder descifrar lo que el paciente tiene y rápidamente. A través de este divertículo se distiende lo suficiente para poder romperse y formar una fístula. Y como se encuentra bastante cerca lo que es la vejiga, una fístula puede estar conectando a ambos órganos, que puede formarse llamándose así una fístula colovesical. Y esto puede llevar a la presencia de tantos lo que son gases o heces en la orina. Pero la perforación aquí también interviene, ya que esto puede resultar en la formación de accesos a la colección de material purulento o felocoide o peritoneo, que puede producir en este caso lo que es una peritonitis. La diverticulosis principalmente afecta al sistema digestivo, lo cual, si no se trata a tiempo, puede alterar a su funcionamiento normal. Aunque la mayoría de veces esta patología permanece asintomática, la presencia de divertículos puede generar dificultad a la función intestinal, como cambios en el funcionamiento del intestino, es decir, dificultad en la evacuación causada por la aparición de bolsas en la pared intestinal, que puede interferir en el movimiento regular del colon. También episodios esporádicos de malestar estomacal debido a la inflamación del intestino grueso. También puede haber un dolor persistente en el abdomen, ya que la aparición de bolsas en el intestino puede generar malestar o dolor continuo, sobre todo al costado izquierdo del vientre, asimismo provocando un impacto en el bienestar diario y en la capacidad de digerir alimentos. También puede haber una reducción de habilidad de absorber nutrientes. En determinadas situaciones, la inflamación que aparece repentinamente puede impactar la capacidad del intestino grueso de poder captar nutrientes y líquidos de manera más eficaz, lo cual podría ocasionar deshidratación leve o desequilibrios en los electrolitos. También puede haber un bloqueo en el intestino, ya que la hinchazón constante en el proceso curativo de los bultos puede reducir el espacio interno del intestino, asimismo provocando problemas para que las heces puedan pasar y creando un bloqueo que puede ser parcial o completo. También puede haber un sangrado gastrointestinal, ya que cuando los divertículos chocan con los vasos sanguíneos pueden causar hemorragias, lo cual puede perturbar el funcionamiento regular del intestino grueso e induce anemia en caso de sangrado persistente. La diverticulitis es la complicación de la diverticulosis, que ocurre ya cuando los divertículos en el colon se inflaman o se infectan. Esta afección también puede afectar el funcionamiento normal del sistema digestivo, como la obstrucción intestinal, es decir que los divertículos intestinales pueden provocar una obstrucción parcial o total del intestino, lo que dificultará al paso de las heces y provocará estreñimiento o en algunos casos diarrea. También puede haber un absceso abdominal, es decir que la inflamación grave puede provocar un absceso, es decir una acumulación de pus alrededor del divertículo inflamado, lo que puede alterar el funcionamiento intestinal y empeorar el dolor y la fiebre. También puede haber peritonitis, que es la afección de la cavidad abdominal, donde la pared intestinal puede debilitarse tanto que colapsa o se rompe, asimismo permitiendo que el contenido intestinal entre en la cavidad abdominal, provocando una infección grave del peritoneo. También puede haber una fístula, es decir que la inflamación crónica puede provocar la formación de fístulas, es decir conexiones anormales entre el colon y otros órganos, como la vejiga, asimismo cambiando la función del sistema intestinal como los otros sistemas, dando lugar a frecuentes infecciones del tracto urinario. También puede haber un sangrado intestinal, ya que la inflamación puede inflamar a los vasos sanguíneos cercanos, lo que puede provocar un sangrado diferencial que se manifiesta como la sangre en las heces y provocar la anemia. Generalmente la diverticulosis no muestra síntomas, es asintomática. Sin embargo, cuando ocurre puede presentarse como leves molestias en el abdomen, estreñimiento o alteraciones en los patrones intestinales, inflamación o sensación de llenado.
En situaciones excepcionales puede producirse sangrados rectales. Por otro lado, la diverticulosis es más severa y se distingue por un dolor fuerte abdominal, particularmente en el cuadrante inferior izquierdo, junto con fiebre, náuseas, vómitos y sensibilidad en el abdomen. Además, pueden surgir trastornos en el tránsito intestinal, tales como diarrea o estreñimiento, y en situaciones severas, problemas como abscesos o perforaciones intestinales que requieren atención médica urgente. La diverticulitis y la diverticulosis acerca de su diagnóstico puede variar dependiendo de cada caso, ya que en este caso, si ya se sabe que el paciente tiene diverticulitis y diverticulosis, el médico podría basarse principalmente en los síntomas que presenta, pero sin embargo, hay otros problemas de salud que tienen síntomas parecidos, como es la apendicitis, el cáncer de colon o de ovario, o incluso abscesos y fibromas uterinos. Por eso es importante descartar estas posibilidades, teniendo en cuenta que el examen médico, que es un historial clínico que se basa en una minuciosa revisión de tu historial médico, donde los profesionales buscarán tanto cualquier síntoma o factor de riesgo con que esté relacionado con la diverticulitis y diverticulosis. Ante el examen físico, tenemos que esto puede relevar sensibilidad abdominal o masas anormales. Dentro de las pruebas de imágenes tenemos la colonoscopía, que es una exploración detallada del colon mediante un tubo flexible con cámara, en el extremo que permite la visualización directa de los divertículos. En otro caso tenemos lo que es la tomografía computarizada, que ofrece imágenes detalladas del colon y es útil para evaluar la extensión y gravedad de la diverticulitis y la diverticulosis. También encontramos lo que es el edema de bario. En este caso es una técnica de rayos X que implica la introducción de varios o de colon que puede descartar cualquier anomalía. En este caso también en las pruebas tenemos lo que es de laboratorio. Interviene aquí el análisis de sangre que puede evaluar si hay signos de infección o sangrado. Y en los análisis de ese son utilizados más que nada para descartar otras condiciones gastrointestinales. Por último tenemos el diagnóstico diferencial, que se realiza para descartar otras condiciones con síntomas similares como el síndrome del intestino irritable o enfermedades inflamatorias del intestino. En el caso de la diverticulosis, el tratamiento médico se centra en evitar problemas y potenciar la calidad de vida. Esto abarca una alimentación abundante en fibra que incluye frutas, vegetales y cereales integrales, junto con una correcta hidratación para mantener el funcionamiento óptimo del colon. Además, se aconseja realizar actividad física con regularidad para potenciar el tránsito intestinal. Si el consumo de fibra no basta, se pueden emplear suplementos. En situaciones muy poco comunes donde surjan problemas como sangrados importantes, se puede considerar la intervención quirúrgica. Para la diverticulitis, el tratamiento médico se basa en la severidad de la enfermedad. En los casos leves o sin complicaciones, se recomienda el reposo intestinal a través de una alimentación líquida, acompañada de antibióticos orales para combatir la infección y analgésicos suaves para aliviar el dolor. Conforme los síntomas se van aliviando, se inicia gradualmente una alimentación reducida en fibra y más adelante una abundante fibra para evitar recaídas. Cuando la diverticulitis es severa o muestra problemas como abscesos o perforaciones, es necesario hospitalizar al paciente. En esas situaciones se suministrarán medicamentos y fluidos a través de la vía intravenosa. Si existen pequeños abscesos, estos pueden resurgir mediante imágenes. No obstante, en situaciones más graves como perforaciones, peritonitis, fístulas o sangrados constantes, se opta por la cirugía. Esto podría requerir la extracción de la porción afectada del colon, ya sea de manera planificada o en situaciones de emergencia. En lo que es diverticulosis abarcaremos lo que es el punto de prevención y educación. Para ello se debe fomentar lo que es el hábito saludable con una dieta rica en fibra, un consumo adecuado de líquidos y una actividad física para así evitar lo que es el estreñimiento. También se le debe informar al paciente sobre su enfermedad y los factores de riesgo
incluyendo lo que es el uso de ciertos medicamentos y el estilo de vida poco saludable. Uno de los seguimientos es monitorear señales de advertencia como dolor abdominal o alteraciones en las deposiciones. También se debe colaborar con el equipo médico en la realización de controles y exámenes periódicos. En lo que es la diverticulitis, se debe tener en cuenta lo que es el cuidado durante episodios agudos. Para ello se debe observar y documentar síntomas como fiebre, dolor abdominal o distensión, además de administrar los tratamientos indicados. También se le debe orientar en la progresión de la dieta según el estado del paciente, desde líquido hasta llegar a una dieta rica en fibra. En lo que es educación y apoyo, se debe capacitar al paciente para así identificar lo que son los signos tempranos de recaída y reforzar la importancia del cuidado personal. También se debe promover lo que es la asistencia de controles regulares y el descanso adecuado durante los episodios inflamatorios. Después de haber escuchado lo que es diverticulitis, diverticulosis, sus síntomas, signos, tratamientos, podemos llegar a la conclusión que la enfermedad diverticular puede variar por su condición, ya sea leve a una grave. Aunque no siempre se puede prevenir esta enfermedad, podemos decir de que nosotras podemos tener una dieta rica en fibra, un ejercicio regular y sobre todo prevenir el estreñimiento, lo cual causaría este tipo de enfermedad, tanto diverticulitis y diverticulosis. Muchas gracias.